Hoy vamos a convertir una pieza sencilla de lomo de cerdo en un fiambre casero para sándwich, jugoso, aromático y sin cosas raras. Muchas veces compramos fiambre envasado sin saber muy bien qué lleva. Pues hoy vamos a preparar uno en casa, con una pieza de lomo, una salmuera aromática y una cocción suave. Empezamos con la salmuera. Esto no es simplemente agua con sal, aquí vamos a construir el sabor desde dentro. Para esta pieza de lomo de 1,3 kg, ponemos en una cazuela 1,5 litros de agua, una cucharada de azúcar, 5 cucharadas de sal, 5 ajos machacados y ahora las especies que más os gusten, pero yo os aconsejo estas: 3 hojas de laurel, una cucharadita de semillas de cilantro, una cucharadita de semillas de hinojo, una cucharadita de pimienta negra y otra de pimentón dulce. Y ojo con el hinojo, porque con el cerdo queda de maravilla. Tiene ese aroma anisado y limpio que recuerda a una buena charcutería. Vamos a cocer la salmuera unos minutos para sacar todo el sabor de las especias. Y aquí ya empieza a oler a charcutería artesanal. Después la dejamos a temperatura ambiente hasta que se enfríe y la pasamos a la nevera. Necesitamos que esté bien fría. Pinchamos la pieza de lomo con un cuchillo fino o una brocheta de esas que se usa para los pinchitos, lo que tengáis a mano. Unos 10 pinchazos por cada cara. No queremos destrozar la carne, solo abrir caminos para que la salmuera entre mejor. Metemos la pieza de lomo en la salmuera y lo dejamos en la nevera entre 12 y 16 horas. Aquí tampoco conviene pasarse. Si lo dejamos demasiado tiempo, el lomo se cura más de la cuenta y luego queda más seco y más tieso que el ojo de un perico. Mientras tanto vamos a preparar un aliño sencillo, pero que le va a dar un aroma espectacular al exterior del lomo. Necesitamos una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de mostaza. Nos va a quedar una especie de pasta y con ella vamos a frotar bien toda la superficie del lomo. Sacamos el lomo de la salmuera, lo colocamos sobre una bandeja de horno con rejilla y lo regamos con un vaso de la salmuera y con otro de vino blanco. No es para cocer la carne, es para crear un ambiente húmedo y aromático. Ahora vamos a frotar toda la superficie del lomo con la pasta. No queremos una costra gruesa, solo una película fina de sabor, que luego en frío le va a dar un aroma y color espectaculares. Lo llevamos al horno a 120 grados, calor arriba y abajo y sin ventilador. Y ahora viene la parte más importante. Aquí no manda el reloj, aquí manda el termómetro. Queremos que el centro llegue a 65-70 grados centígrados. Si nos pasamos, el lomo se seca. Y un fiambre seco es más triste que una nevera vacía un domingo por la noche. Pero no te preocupes si no tienes este termómetro, que yo te voy a decir hasta cuándo tienes que dejarlo. 1 hora y media ha estado en el horno. Vamos a dejarlo reposar unos 30 minutos, pero todavía no lo cortamos. Ahora mismo es lomo cocinado. Para que se convierta en fiambre, necesita frío y reposo. Este es uno de los secretos para que te quede un fiambre de lomo de cerdo espectacular. Lo envolvemos en papel de horno y después apretado el film cuando todavía está templado. Así compactamos la carne, conservamos los jugos y conseguimos una forma más bonita para cortar después. Ahora la nevera toda la noche, y aquí es donde pasa la magia. La carne se asienta, los jugos se reparten y la textura cambia por completo. Y ahora sí, llegó el momento. Después de toda la noche en la nevera, vamos a ver qué ha pasado aquí dentro. Fijaos qué pintaza tiene esto. La carne está mucho más firme, más compacta y el olor es espectacular. Y ahora viene el momento de la verdad. Mirad cómo corta. Fijaos en el interior, jugoso, compacto y con textura de auténtico fiambre casero. Todo esto lo hemos conseguido con 3 cosas muy simples: una buena salmuera, una cocción suave y paciencia. Y sinceramente, cuando haces un fiambre así en casa,
te das cuenta de que con una buena pieza de carne y un poco de paciencia se pueden hacer auténticas maravillas. Espero que os haya gustado esta receta de fiambre casero de lomo de cerdo. Si la preparáis en casa, contádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima receta.